Muy buenas chicos y bienvenidos un día más al canal. Bueno, lo que os comenté en el día de ayer, yo me imagino que muchos ahora mismo pues no tendréis ganas de ver vídeos de tema cripto. Yo entiendo que ha caído muchísimo y se nota muchísimo la decadencia pues en general de los canales de YouTube, de este contenido. Entiendo que ha sido un ciclo bastante complicado. Yo obviamente también, bueno, os he dado mi opinión a lo largo de estas últimas semanas. Para mí está siendo bastante durillo, sobre todo pues porque hay una falta de interés muy grande. Al final es un mercado que me ha gustado mucho a lo largo de estos últimos años, pero la realidad es que el año 2025 y 2024, pero sobre todo 2025 ha sido una completa chapuza. Me gustaría expresar en el día de hoy más o menos los próximos niveles importantes de Bitcoin y las altcoins y que realmente nos estemos dando cuenta de un problema real que está habiendo en el mercado cripto a lo largo de estas últimas 2-3 semanas. Sobre todo yo creo que confirman la tesis que hemos dicho durante las últimas semanas, que hay algo que está sucediendo en el mercado cripto a pesar de que no nos guste, y es la pura realidad, y hay muy poco interés en criptos, y lo peor de todo es que nos estamos quedando sin tiempo. ¿Por qué? Porque todos los fundamentales ahora mismo a corto plazo son muy positivos y las criptos no reaccionan al alza, y eso es un problema muy grande, porque si empieza a haber una desescalada económica, sobre todo en Estados Unidos y en otros países, continentes y demás, y vemos que la Fed también justo nos anuncia muy buenas... Y sobre todo lo que yo creo que está pasando es que nos quedamos sin tiempo, porque al final estamos teniendo un cúmulo de noticias positivas que estamos viendo que no afectan al mercado cripto. Hemos visto como la burbuja de la inteligencia artificial no ha hecho que las criptos de inteligencia artificial suban, pero sin irnos mucho más allá, comparamos los rendimientos del S&P 500, el Nasdaq, Bitcoin y el oro en este año 2025 y nos apetece, de verdad os lo digo, nos apetece irnos a la esquina a llorar. Por eso digo que nos quedamos sin tiempo, porque si con estas tantas noticias positivas que hemos tenido no hemos logrado ser capaces de subir, ¿qué ocurrirá cuando veamos un descenso de la economía americana, pero sobre todo cuando veamos que el S&P 500 y el Nasdaq inician una fase correctiva? Porque tarde o temprano vendrá. Vamos a ver las noticias más importantes. Es que dan absolutamente igual las noticias. Tengamos noticias positivas o noticias negativas, las criptos van a caer, van a subir en escalera y van a caer en ascensor. Y esto es lo que lleva ocurriendo durante los últimos meses. Fijaos en esta imagen, muestra la liquidez global frente a la cotización de Bitcoin. Y dejaos de tonterías y vídeos de José Luis Cava de la vela de Dios y nada más que tonterías que veo en redes sociales, porque Bitcoin y las altcoins, José Luis Cava habla de Bitcoin cada 5 meses, Bitcoin, pero principalmente las altcoins llevan en territorio bajista muchísimo tiempo, y debemos hacer caso al agotamiento, desesperación que hay en estos momentos y a la tendencia que predomina. Y la tendencia que predomina es subir 5 días seguidos, al sexto día seguido nos vamos al Portaventura a coger el Shambhala y a caer sin frenos. Esa es la realidad de las criptos durante los últimos meses. Así que sí, estamos en un bull run para Bitcoin, pero llevamos un año estancados en la zona de los 100.000. Bitcoin tampoco está viviendo un bull run durante este periodo del año 2025. Fijaos en esta imagen, nos muestra la liquidez global del mundo, ya sabéis, la M2 Liquidity frente a la cotización de Bitcoin, y Bitcoin lleva mucho retraso frente a la gráfica de la liquidez global. De hecho, la liquidez global ha encontrado también aproximadamente un techo sobre mediados de septiembre. Nos encontramos ahora mismo ya a mediados de noviembre y Bitcoin lleva sin marcar máximo histórico un buen tiempecillo, y la última vez que Bitcoin marcó máximo histórico no fue capaz ni siquiera de aguantar un día. Rompió 126.000 y al día siguiente ya estábamos por debajo de 120.000, con lo cual es importante que entendáis el mercado en el que nos encontramos ahora mismo. Vamos a ir a unos datos, bueno, yo personalmente voy a ir a revisar datos muy importantes. Fijaos vosotros qué ha ocurrido durante este último año con Bitcoin. Llevamos desde enero del año 2025 en Bitcoin con un rendimiento en este preciso instante negativo y de un 7,96% a la baja en el momento que yo estoy grabando este mismo vídeo. Pero es que no solamente eso, fijaos que llegamos a máximo histórico en 1, 2, 3 ocasiones, rompimos, pero fijaos qué ocurrió después. Volvimos a caer de nuevo y Bitcoin desde sus máximos históricos lleva actualmente una caída aproximada de un 20%. Vamos a fijarnos en otra imagen más que yo creo que es muy importante y muy pocas personas hablan sobre ella, que es
No la liquidez global, no los ETFs de Bitcoin, sino la cotización de algunos activos importantes los cuales se ha comparado Bitcoin durante estos últimos años. Y para mí el más importante es MicroStrategy. MicroStrategy, que es la principal acción tenedora de Bitcoin, que ya sabéis que tienen una propia reserva estratégica, tuvo su máximo histórico en noviembre del año 2024 y desde entonces no ha podido romper el time high. Pero no solamente eso, sino que en julio del año 2025 marcó un máximo y desde entonces lleva una tendencia bajista demasiado prolongada, llegando actualmente hasta barrer los mínimos del año 2025 y actualmente MicroStrategy se encuentra por debajo de los mínimos que tuvimos en abril de este mismo año, con la caída de nuestros aranceles del amigo Trump que tuvimos, que ya sabéis que el mercado se desplomó generalmente. Desde entonces, solamente con irnos al S&P500, podríamos comprobar nosotros que el S&P500 sigue un 40% por encima de los mínimos de abril. Y por supuesto, el Nasdaq también. El Nasdaq actualmente con un 53% de subida desde los mínimos de abril. Pero Bitcoin, ¿qué subida tiene Bitcoin desde los mínimos de abril? Nosotros vamos a fijarnos y veremos que Bitcoin lleva actualmente un 36% desde los mínimos de abril. Entonces, aquí hay algo que no cuadra, aquí hay gato encerrado, porque MicroStrategy está cayendo mucho más de la cuenta y Bitcoin, hombre, parece ser que está aguantando muchísimo mejor. Por otro lado, estamos viendo que el S&P500 y el Nasdaq siguen muy por encima de esos mínimos de abril, con lo cual significa que estamos teniendo una tendencia bajista muy fuerte actualmente en MicroStrategy. ¿Es posible que MicroStrategy y Bitcoin a partir de este preciso instante empiecen a estar más ligados y que Bitcoin empiece a reciclar, a replicar los movimientos de una forma similar? Porque si eso llegase a pasar, yo no estoy diciendo ni mucho menos que vaya a pasar, yo simplemente intento mostraros un puzzle, las piezas, vamos a intentar hilarlo todo y como bien veis significaría que si Bitcoin cotizase exactamente al mismo precio que estaría pues MicroStrategy en estos momentos, Bitcoin estaría ahora mismo en la zona de los $74.000, lo que supondría una caída adicional desde el punto actual de un 26%. ¿Creéis vosotros que esto es posible? ¿O significa que realmente aquí lo que está ocurriendo es que MicroStrategy está muy débil, pero Bitcoin a la vez se encuentra muchísimo más fortalecido por este tipo de movimientos bajistas? Bitcoin y las altcoins durante estos últimos días, pues blanco y en botella, que tenemos un mercado completamente bajista. Lo que vamos a hacer en Bitcoin es fijarnos en una temporalidad diaria y sacar una conclusión muy sencilla, que Bitcoin por debajo de $107.000 es bajista. Quien quiera verlo bien, quien no quiera verlo se va a comer un pito, porque por ahora los long no están funcionando y mira que yo lo he estado intentando durante los últimos días, con lo cual, conclusión sencilla, Bitcoin no rompe 107.000, Bitcoin equivale a bajista. Ethereum, más de lo mismo, si Ethereum no recupera los $3.700 es bajista y no los ha podido recuperar. Y ni siquiera hablemos de otras altcoins como por ejemplo pudiese ser la situación de Solana, que no solamente no ha tocado los mínimos anteriores, sino que fijaos en este impulso. Ahora mismo estamos luchando con los mínimos, pero es que fijaos en esto, lo que ha hecho Solana es demencial. Tuvimos los mínimos antes de caer alrededor de 177, perdemos la zona, caemos y en este impulso no hemos sido capaces de retestear esta zona. Esto yo creo que es el nivel que nos muestra que las altcoins en estos momentos están extremadamente bajistas. Fijaos lo que han hecho muchas altcoins como por ejemplo Chainlink. Chainlink llegó a la zona de los $16.50 para poder retestear los mínimos anteriores y fijaos qué ocurre, que los retestea, no puede romperlos y nos confirma la continuación bajista. Esto es exactamente lo que estamos viviendo en una tras otra altcoin. Estamos viviendo una situación pésima y una cosa que yo os comenté en el directo de ayer es que fijaos por ejemplo en Bitensor. Bitensor no solamente está bajista, sino que además ha roto los últimos mínimos que formaba en el mercado, con lo cual esto se ha vuelto completamente bajista. Es imprescindible que entendáis que ahora mismo las altcoins no están formando un suelo, sino todo lo contrario, acaban de formar un techo. Y lo más importante que entendáis ahora mismo es que la gráfica del Total 2, el Total 3 son las que nos van a mostrar los suelos de mercado. Hasta que esto de aquí no encuentre un suelo, no podemos hablar de recuperación en cripto. Nosotros no podemos sacar ahora mismo como conclusión que esto va a formar un suelo en las altcoins porque no es real. Lo que sí que sabemos es que ahora hay un techo. ¿Por qué? Pues porque lo hemos rechazado. Con lo cual tenemos la certeza de que ahora mismo la zona, por ejemplo en el Total 2 de 1.42 trillones es un nivel de resistencia, pero no podemos afirmar que esto es un nivel de soporte. ¿Por qué? Porque venimos de una tendencia bajista.
Entre comillas, obviamente, yo no os estoy hablando de todo esto. Obviamente sé que desde abril somos alcistas, pero fijaos que ahora mismo estamos entrando en un territorio mucho más complicado. ¿Por qué? Porque desde el 7 de octubre realmente en el mercado cripto, sobre todo en las altcoins, lo que estamos haciendo es formar un mercado bajista. Y ahora mismo no podemos hablar de que esta zona va a ser el suelo del mercado porque no tenemos la certeza de ello. Súper importante, de verdad, que os metáis en la cabeza esto que os estoy diciendo. Con el Total 3 tenemos exactamente la misma situación, aunque he de decir que el Total 3 respecto al Total 2 sí que ha sido un poco más alcista. ¿Por qué exactamente? Porque Ethereum no llegó a 3.700, con lo cual demostró bastante debilidad en Ethereum y en su ecosistema, pero de lo contrario sí que vimos algo más de fortaleza porque Ripple, por ejemplo, Hedera, por ejemplo, u otras altcoins como Aster o Hyperliquid sí que tuvieron subidas un poquitín más grandes. Por eso el Total 3 pudo subir más que el Total 2, pero tampoco ha sido suficiente porque veis que hemos llegado exactamente al mismo punto y también hemos rechazado la misma zona, con lo cual sacamos como conclusión sencilla que por ahora esto no está encontrando un suelo. ¿Y cuál entonces es el suelo de Bitcoin y cuál entonces va a ser el suelo de las altcoins? Yo personalmente pensaba que Ethereum iba a estar un poquitín más alcista durante los últimos días y efectivamente está un poquitín más alcista porque realmente si cogemos y comparamos la gráfica de Solana, fijaos vosotros en Solana ya está rompiendo los mínimos anteriores en una temporalidad diaria, con lo cual sacamos como conclusión que Solana ahora mismo es extremadamente bajista. ¿Por qué? Porque su última vela diaria... Bueno, las últimas velas diarias antes de caer fueron estas dos. Bueno, es decir, antes de formar un suelo. Pero fijaos en Ethereum, ¿dónde tiene esas velas? Ethereum tiene esas velas diarias en $3.200 y aún cotiza en 3.360. Esto lo que nos quiere decir es que probablemente Ethereum a lo largo de estos próximos días, bueno, digo yo que va a seguir cayendo, no sé exactamente hasta qué punto, pero digamos que este empieza a ser el suelo. Esto significaría que algunas altcoins que ya pierden mínimos, como por ejemplo, pues puede ser Solana, vaya a seguir cayendo. Yo obviamente no sé cuál va a ser el suelo exacto de cada una de estas altcoins. Lo que sí que podemos sacar como conclusión para estos próximos días es que algunas altcoins, como por ejemplo Ripple, pues ahora mismo, por el motivo que sea, está ligeramente más alcista, tanto en diario como por ejemplo en semanal, porque aún no ha roto el rango en el que se encuentra. Eso sí, si por ejemplo Ripple también perfora su último nivel de soporte en temporalidad diaria, porque tened en cuenta que Ripple rompió por debajo, pero finalmente pudo recuperar, podríamos hablar de una recuperación. Pero si eso no ocurre, tanto en Ripple como por ejemplo en Cardano, veis que Cardano rechazó los 0,6, que fue el último nivel de soporte que utilizamos antes de caer, y ahora mismo esa zona está siendo un nivel de resistencia. Pues bueno, vamos a sacar la conclusión más sencilla, que 0,6 se tienen que volver a recuperar para que, por ejemplo, Cardano pueda retomar esa tendencia alcista que ha estado teniendo a lo largo de los últimos meses. Si eso no ocurre, volvemos a lo mismo. Y Hedera, más de lo mismo. Es cierto que Hedera ha tenido, vamos a decir, una gráfica alcista muchísimo más interesante que, por ejemplo, pues ha tenido Solana, o que, por ejemplo, puede haber tenido BNB, ¿no? Porque veis que BNB también se acerca a los mínimos. Fijaos en Hedera, que aún está alejada de los mínimos, pues prácticamente un 10%, con lo cual hay algunas altcoins, como pueda ser Hedera, que aún está un poco lejos de los mínimos, y esto le da un poco de aire para respirar exactamente ¿en qué sentido? Pues en el sentido de que si Bitcoin se desploma hasta los 98.000, que tampoco sería una caída demasiado grande, para mí los siguientes objetivos en Bitcoin serían los $98.200, porque fue el mínimo de junio, que os lo vamos a enseñar a continuación. Esto nos puede mostrar que algunas altcoins como Hedera aún tienen margen para caer un poquito y empezar a tener una formación de suelo mucho mejor que, por ejemplo, podrían tener Solana en estos momentos. ¿Yo hasta dónde creo que podría llegar a caer Bitcoin? Bueno, pues principalmente hasta esta mecha de aquí que tenemos del 21 de junio de este mismo año. Es, bueno, un mínimo que se formó en 98.200. Si llegásemos a tocar esa zona, yo creo que Bitcoin podría rebotar a corto plazo. Y como una formación de suelo, yo personalmente creo que la tendríamos en Bitcoin una vez rellenemos un imbalance que se encuentra entre 92.000 y 85.000 dólares. Lo curioso de todo esto es que estamos en una, bueno, yo diría en un bear market, ¿no? Sobre todo a nivel sensaciones. Vemos que ahora mismo estamos, obviamente, no en una altcoin season, ni mucho menos, sino en una Bitcoin season. Por otro lado, vemos que ahora mismo estamos en una fase de miedo, que a mí personalmente me parece muy gracioso estar en una fase de miedo con Bitcoin por encima de 100.000 dólares, pero sobre todo y más importante con la bolsa americana, que ni siquiera se ha empezado a desplomar. Yo personalmente creo que vamos a tener mayores caídas, mayores correcciones en el mercado cripto cuando el SP500 rompa su último nivel de soporte, que es este de aquí. Cuando el SP500 perfore este suelo que ha empezado a formar y se dirija a los mínimos que tuvimos justo de la caída del 10 de abril, que yo obviamente no sé si llegaremos, pero si se da el escenario, puede ser una muy buena zona para empezar a
a comprar algunas cosillas en la bolsa americana, yo pienso que si ese escenario llegase a darse, ahí es donde vamos a vivir un poco más de miedo en cripto. Y si ese miedo se da, ahí es donde realmente van a existir las buenas oportunidades para comprar criptos en spot y también, pues bueno, para buscar algún long en Bitcoin o simplemente para acumular Bitcoin cuando mayor miedo exista en el mercado. Y ahora mismo no hay tanto miedo. Ahora lo que hay más bien es aburrimiento y desesperación porque las altcoins en spot no suben, pero es que la gente no aprende y la gente sigue sin aprender y vuelve a comprar criptos en spot y vuelve a abrir operaciones en largo en futuros en un mercado que no está dando los movimientos que queremos. Y esto lo hemos visto durante las últimas 2 semanas, que cuando la bolsa americana, el SP500 y el Nasdaq han subido, las criptos no han subido, pero cuando la bolsa americana sí que ha caído, las criptos han caído. Y ese es el peor escenario posible y debéis visualizarlo, porque si no lo hacéis, vamos a entrar en un bucle de perder dinero y ver cosas que no existen. Así que chicos, dejad muchísimo apoyo a este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos la próxima.